La casa se presentaba como un bloque silencioso, sin intención de agradar ni de asustar. Tenía una fachada que parecía haber sido diseñada por alguien que no entendía del todo cómo funciona una vivienda. Ventanas demasiado altas, una puerta descentrada, un tejado que parecía inclinarse hacia un punto invisible. Leo avanzó primero, con esa energía suya que siempre parecía un desafío al mundo. Ignacio caminaba despacio, atento a cada detalle, como si estuviera comparando la casa con un recuerdo que no terminaba de encajar. Yo seguía a ambos, intentando registrar mentalmente cada rincón, como si fuera un lugar que necesitaría describir después. El interior tenía una cualidad extraña, todo parecía colocado con una precisión incómoda. El polvo formaba una capa uniforme, sin interrupciones, como si hubiera sido aplicado con una herramienta. Las paredes mostraban líneas horizontales, todas a la misma altura, como marcas de crecimiento, pero demasiado exactas para ser casuales. En el centro del pasillo había una silla, una sola, orientada hacia la pared, como si alguien hubiera estado sentado allí observando algo que nosotros no podíamos ver. Ignacio tocó el respaldo y retiró la mano de inmediato. «Está tibia», dijo. Leo soltó una risa corta, más por nervios que por humor. «Será por la luz». La sala estaba completamente en sombra. Seguimos avanzando. La distribución interior no coincidía con lo que habíamos visto desde fuera. Había habitaciones que no deberían existir, pasillos que parecían más largos de lo posible, puertas que cambiaban de posición cuando volvíamos la vista. Ignacio murmuró algo sobre geometría imposible. Leo dijo que exageraba. Yo preferí guardar silencio. En una esquina encontramos un cuaderno. No estaba tirado ni escondido. Estaba colocado con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado allí para que lo encontráramos. Leo lo abrió sin pensarlo. Ignacio retrocedió un paso. Yo me quedé quieto. Las primeras páginas estaban llenas de diagramas. No eran dibujos infantiles. Eran planos. Versiones distintas de la misma casa, cada una con variaciones sutiles. Un pasillo más largo, una habitación añadida, un sótano que no habíamos visto. Algunas versiones parecían más antiguas, otras más recientes, como si la casa hubiera cambiado de forma a lo largo del tiempo. En la última página había una frase escrita con una caligrafía irregular. «Si entráis, avanzad». Leo cerró el cuaderno. «¡Qué tontería!». Ignacio lo miró fijamente. «¿Avanzar hacia dónde?». Yo estaba a punto de responder cuando escuché un sonido detrás de nosotros. Un paso. Solo uno. Leo giró la cabeza. Ignacio también. Yo seguí mirando hacia adelante. La frase del cuaderno parecía escrita para ese instante exacto. «Avanzad». El segundo tramo de la casa tenía una cualidad distinta. No era más oscuro ni más estrecho, simplemente parecía construido con otra intención. Como si el piso superior perteneciera a un edificio diferente y alguien lo hubiera ensamblado encima, sin preocuparse por la coherencia. La escalera subía en línea recta, sin giros. Los escalones estaban gastados en el centro, como si cientos de pies hubieran pasado por allí siguiendo siempre el mismo trayecto. Leo subió primero, apoyando las manos en la barandilla. Ignacio evitó tocarla. Yo observé cómo la madera parecía absorber el calor de la piel de Leo, como si lo reconociera. Arriba, el pasillo tenía un silencio más denso.
No era ausencia de sonido, era una sensación de contención, como si algo estuviera esperando a que habláramos para responder. Leo avanzó sin dudar. Ignacio se detuvo frente a la primera puerta. Esto no coincide con los planos del cuaderno, dijo. La puerta tenía un marco irregular, como si hubiera sido recortada a mano. Leo la abrió sin pedir permiso. Dentro había una habitación vacía, salvo por un objeto en el suelo, un cubo metálico. Estaba colocado exactamente en el centro, igual que la silla del piso inferior. Ignacio se inclinó para mirarlo. Está limpio, dijo. Demasiado limpio. Leo golpeó el borde con el pie. El sonido fue seco, breve, como si el cubo estuviera lleno. Yo me acerqué y vi algo en el fondo, una marca circular, como si algo hubiera estado apoyado allí durante mucho tiempo. No tocamos el cubo, no por miedo, por intuición. Seguimos avanzando. El pasillo tenía 4 puertas más. Cada una mostraba un detalle que no encajaba. Una bisagra nueva en una puerta vieja, un pomo frío en un ambiente templado, una cerradura sin ranura para llave. Leo intentó abrir la tercera. No cedió. Ignacio probó la cuarta. Se abrió sola, como si hubiera estado esperando su mano. Dentro había una cama. No una cama antigua ni polvorienta. Una cama hecha. Sábanas tensas, almohada centrada, manta doblada a los pies. Ignacio se quedó inmóvil. Leo dio un paso hacia atrás. Yo avancé. La cama tenía un detalle inquietante, el hueco de un cuerpo. No un hundimiento por peso, sino una forma precisa, como si alguien hubiera estado tumbado allí hasta el último segundo antes de que entráramos. La manta estaba tibia. Ignacio habló en voz baja. «Aquí vive alguien». Leo negó con la cabeza. «Aquí vive algo». Yo no dije nada, porque en ese momento, la almohada se movió. Apenas 1 milímetro, lo suficiente para que los 3 lo viéramos. Ignacio retrocedió. Leo salió de la habitación. Yo me quedé mirando. La almohada volvió a moverse. Un desplazamiento suave, como si algo respirara debajo. Ignacio me agarró del brazo. «Vámonos». Cerramos la puerta. El pasillo parecía más largo que antes. Las paredes tenían un brillo tenue, como si hubieran sido pulidas mientras estábamos dentro. Leo señaló el final del pasillo. Eso antes no estaba. Había una ventana que no habíamos visto al subir. Una ventana que daba a un paisaje imposible. Desde allí no se veía el barrio, ni las calles, ni las casas vecinas. Solo un campo vacío, un terreno plano que se extendía hasta el horizonte, sin árboles, sin caminos, sin señales de vida. Ignacio apoyó la mano en el cristal. «Esto no es real». Leo respiró hondo. «La casa está cambiando». Yo observé el reflejo en el vidrio. Los 3 estábamos allí, pero detrás de nosotros había una figura más. Alta, inmóvil, sin rostro. Me giré. El pasillo estaba vacío. Ignacio dio un paso atrás. Leo también. La figura seguía en el reflejo. Más cerca, yo levanté la mano. La figura levantó la suya, pero no imitaba mi gesto. Lo anticipaba. El reflejo seguía mostrando a la figura detrás de nosotros, aunque el pasillo permanecía vacío. Leo se apartó del cristal como si hubiera tocado una corriente eléctrica.
Ignacio observó el vidrio con una concentración casi científica, intentando encontrar un patrón, un fallo, una explicación. Yo mantuve la vista fija en la figura reflejada. La distancia entre ella y nosotros disminuía en cada parpadeo. Ignacio tomó una decisión rápida. Vamos a la habitación del fondo. Leo protestó, pero lo siguió. Yo avancé sin apartar la vista del reflejo. La figura parecía inclinar la cabeza, como si evaluara nuestra reacción. No mostraba rasgos, pero transmitía intención. La habitación del fondo tenía una puerta doble, más alta que las demás. Leo empujó una hoja. Cedió con facilidad. Dentro había un espacio amplio, casi vacío, salvo por un objeto en el centro. Una mesa baja, rectangular, cubierta por una lámina de cristal grueso. Bajo el cristal había fotografías. Cientos, todas organizadas en filas perfectas. Ignacio se inclinó para observarlas. Son del barrio, dijo, de distintas épocas. Leo señaló una en particular. Ese es mi edificio. Yo encontré otra. Mi calle, mi portal, mi ventana. Las fotografías no estaban tomadas desde la calle. Eran vistas desde arriba, desde una altura imposible para un humano sin equipo, o para alguien que no necesitara equipo. Ignacio pasó la mano por el cristal. Esto es vigilancia. De años. Leo respiró hondo. ¿Quién las tomó? Ignacio no respondió. Yo tampoco. En la esquina inferior de la mesa había una fotografía más reciente. Muy reciente. Demasiado reciente. Los tres estábamos en ella. Frente a la casa, mirando hacia la cámara. Leo retrocedió. Esto es de hoy. Ignacio negó con la cabeza. Fíjate en la luz. No coincide con la de esta mañana. Yo observé la sombra proyectada en la foto. Era más larga, más inclinada, como si hubiera sido tomada al final del día. Leo murmuró, pero aún no ha anochecido. Ignacio respondió con un hilo de voz. La foto es del futuro. Antes de que pudiéramos procesarlo, la puerta detrás de nosotros se cerró. No con violencia, con precisión. La figura del reflejo ya no estaba en el cristal de la ventana. Ahora estaba en la superficie del cristal de la mesa. Reflejada, inmóvil, a centímetros de nuestras fotografías. Leo dio un paso atrás. Ignacio levantó la mano, como si pudiera detener algo invisible. Yo me acerqué al cristal. La figura reflejada levantó un brazo. No imitaba mi gesto. Lo dirigía hacia una fotografía específica. Una imagen que no habíamos visto aún. Estaba parcialmente cubierta por otra. La deslicé con cuidado. Era una foto del interior de la casa. De esta misma habitación. La mesa. El cristal. Las fotografías. Y nosotros tres. De pie. Exactamente en la posición en la que estábamos ahora. Pero había un detalle distinto. En la foto, detrás de nosotros, había tres figuras más. Altas, sin rostro, colocadas como sombras paralelas. Leo se llevó la mano a la boca. Ignacio retrocedió hasta chocar con la pared. Yo seguí mirando la foto. Las figuras reflejadas en el cristal comenzaron a moverse. No hacia nosotros, hacia las fotografías, como si estuvieran eligiendo. Ignacio habló con un tono que nunca le había escuchado. Tenemos que salir de esta habitación. Leo asintió. Yo también. Pero antes de movernos,
La figura reflejada apoyó la mano en el cristal. El vidrio se agrietó. Una línea fina, recta, dirigida hacia la fotografía donde aparecíamos nosotros. Leo tiró de mi brazo. Ignacio abrió la puerta con fuerza. Salimos al pasillo. El pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías nuevas, todas tomadas desde dentro de la casa, todas de nosotros, en distintos momentos, en distintas habitaciones, en posiciones que aún no habíamos adoptado. Ignacio murmuró: «La casa está adelantándose». Leo respiró entrecortado. «¿A qué?». Yo observé la última fotografía del pasillo. Era la única que no estaba colgada. Estaba en el suelo, boca abajo. La levanté. Era una imagen del pasillo. De este mismo instante. Leo a mi derecha, Ignacio a mi izquierda, yo en el centro, y detrás de nosotros, una mano, a punto de tocar mi hombro. La mano de la fotografía parecía suspendida en un instante que aún no había ocurrido. Leo retrocedió hasta pegarse a la pared. Ignacio respiraba de forma irregular, como si intentara mantener el control de un cuerpo que ya no respondía del todo. Yo mantuve la foto entre los dedos, observando cada detalle. El pasillo se estrechó, no de golpe, sino con un movimiento lento, casi imperceptible, como si la casa ajustara su estructura para dirigirnos hacia un punto concreto. Leo lo notó primero. «Nos está guiando», dijo. Ignacio respondió sin apartar la vista del fondo del pasillo. «O nos está reuniendo». Avanzamos, no por decisión, sino porque el espacio nos empujaba. Las paredes vibraban con un pulso tenue, como si la casa tuviera un ritmo propio. Cada pocos pasos aparecía una nueva fotografía en el suelo, siempre boca abajo, siempre esperando que alguien la levantara. Ignacio recogió una. Era él, en la escalera, con una expresión que aún no había puesto. Leo recogió otra. Era yo, en la habitación de la cama, con la mano extendida hacia algo que no aparecía en la imagen. Yo recogí la tercera. Era Leo, en el pasillo inferior, mirando hacia arriba, como si hubiera escuchado algo. Las fotos formaban una secuencia, una ruta, un destino. El pasillo terminó en una puerta doble, idéntica a la de la sala de las fotografías, pero más alta, más estrecha, más reciente. Leo la empujó. Cedió sin resistencia. Dentro había una sala circular, sin muebles, sin ventanas, sin objetos, solo un círculo dibujado en el suelo. Perfecto, simétrico, trazado con una precisión que no parecía humana. Ignacio dio un paso dentro del círculo. El aire cambió. La temperatura descendió. La luz se volvió más tenue. Leo se quedó en el umbral. ¿Qué es esto? Yo avancé hasta quedar dentro del círculo. El suelo vibró bajo mis pies. Un sonido surgió desde las paredes, un murmullo profundo, como si la casa intentara hablar con una voz que no estaba diseñada para comunicarse. Ignacio señaló el techo. Había algo escrito, una frase corta, grabada en la madera con una herramienta fina. «Elige». Leo frunció el ceño. «¿Elegir qué?». La sala respondió. Las paredes comenzaron a mostrar imágenes, no fotografías, proyecciones, escenas de nosotros tres recorriendo la casa, pero no las que ya habíamos vivido. Otras, variaciones, posibilidades. En una,
Ignacio bajaba solo al piso inferior. En otra, Leo abría una puerta que nunca habíamos visto. En otra, yo entraba en una habitación que no existía. La casa no mostraba recuerdos, mostraba opciones. Ignacio habló con un tono firme. «Quiere que uno de nosotros avance». Leo negó con la cabeza. «¿Y los otros dos?» La sala respondió de nuevo. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban el exterior, el barrio, las calles, la vida normal, pero en todas faltábamos nosotros. Los tres, como si nunca hubiéramos existido. Ignacio comprendió antes que nadie. Si nadie avanza, la casa nos retiene a todos. Leo apretó los puños. Y si uno avanza, yo completé la frase. Los otros dos quedan libres. El círculo del suelo emitió un brillo tenue. Un pulso, una invitación. Ignacio dio un paso hacia atrás. Leo también. Yo me quedé quieto. La casa parecía observarnos, evaluarnos, esperar. Leo habló primero. «No pienso dejar que seas tú». Ignacio respondió. «Ni tú ni yo. Esto no es un sacrificio. Es un truco». Yo levanté la fotografía que aún tenía en la mano. La del pasillo. La mano a punto de tocar mi hombro. La sala reaccionó. El círculo brilló con más intensidad. La puerta detrás de nosotros se cerró. Leo gritó mi nombre. Ignacio intentó sacarme del círculo. El suelo tembló. El aire se comprimió. La luz se volvió blanca. La casa tomó una decisión. El círculo se cerró bajo mis pies. Un descenso suave, sin dolor, sin resistencia. Leo y Ignacio quedaron fuera. La sala se oscureció. El murmullo se convirtió en un susurro claro, directo, dirigido solo a mí. Registro completado. La casa no buscaba víctimas. Buscaba testigos. Alguien que pudiera comprender su estructura, su memoria, su propósito. Alguien que pudiera quedarse. Leo y Ignacio salieron. Los vi por última vez a través de una pared que ya no era pared. Ellos corrieron hacia la luz exterior. Yo permanecí en el interior. La casa reorganizó sus pasillos, sus habitaciones, sus fotografías. Ahora formaban un mapa distinto, un mapa que solo yo podía leer. La última frase que escuché antes de convertirme en parte del registro fue simple: avanza. Y avancé.